Hola, estimados oyentes, una vez más nos encontramos en este espacio. Mi nombre es Juan Camilo Hernández Rodríguez y por medio de este medio deseo compartirles una narrativa sobre mi práctica educativa, específicamente sobre la forma en la que concibo y aplico la evaluación en mi ejercicio docente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que evaluación es un concepto multívoco. Eso quiere decir que cada quien parece ser que tiene una noción acerca de lo que es. No obstante, si le preguntamos a la gente, bueno, suele divagar al respecto. Es común que la gente diga, bueno, me fue mal en la evaluación de química o espero la evaluación de tal materia, así como espera un momento, yo evalúo esta situación o evalúo el problema. Así como decimos también, bueno, la evaluación de mi desempeño fue de tanto punto tanto, ¿cierto? De 3.5, de 4, de lo que sea. Es muy probable que la gente no se entienda cuando uno le pregunte y cada quien dé una respuesta diferente. Eso se debe pues, a que es un concepto técnico propio de la didáctica como disciplina científica, así como puede serlo quizás también de un concepto de tipo filosófico, yo que sé sobre filosofía de la educación. Lo primero es que esto suele ser problemático, más aún si tenemos en cuenta que al menos tres imaginarios o representaciones tienen las personas acerca de lo que es evaluación. Por un lado, la evaluación como un examen escrito, la segunda, la evaluación como un análisis frío de hechos o datos, y la tercera como el resultado de un proceso. Es decir, entenderla o bien sea como un examen que se hace al final del proceso, o bien como el resultado, o bien precisamente como un análisis objetivo y donde no entra ninguna subjetividad. Esto involucra al menos dos tipos de reduccionismos. El segundo caso, pues un reduccionismo de tipo positivista, dado que pues no tiene en cuenta precisamente que quien está evaluando siempre a fuerza pone un grado de subjetividad, bien sea de tipo emotivo o incluso representacional, y pues que cuando se hace una evaluación, por muchos criterios que se tengan, al fin y al cabo se influyen. Y por otra parte, que es un reduccionismo de tipo metodológico, dado que no se está teniendo en cuenta que el examen escrito es una de las múltiples formas de evaluar, y de igual manera el resultado no da cuenta de todo el proceso, sino que muchas veces un proceso puede ser involutivo y al final tener un altísimo resultado, o a la inversa, que sea evolutivo y al final, por cuestiones adversas, externas, como pues, yo que sé, la presión del tiempo, en fin, pues ofrezca un resultado negativo. En ese orden de ideas, parece ser que hay que mirar esto con mayor lupa. Además, ya mirando el segundo aspecto, evaluación, a mi modo de ver, o así lo he incorporado en mi práctica, tiene que tener en cuenta dos conceptos estrechamente vinculados. Primero, el concepto de valoración, o como me gusta más llamarlo, valuación, y el segundo, el de criterio. Por un lado, la valoración no debe entenderse solo en el sentido numérico, es decir, en una escala como de 0 a 5, 10 a 100, o cualitativa, ¿cierto? Bajo, básico, alto, superior, insuficiente, aceptable, sobresaliente, excelente, sino que se refiere sobre todo a una valoración intrínseca de ese trabajo, esfuerzo cognitivo. Y por otra parte, el criterio es fundamental, y así lo he hecho, es a partir de bueno, una investigación didáctica, es decir, que esté fundamentado en un modelo didáctico que a su vez sea contrastado y aplicado en diferentes contextos, y que incluso, si es posible, ofrezca hasta indicadores de desempeño o tablas de medición que le permitan a uno hacer un análisis del discurso de los estudiantes de una manera más seria, objetiva, rigurosa, en fin. Veamos dos ejemplos puntuales como lo realizo en mi práctica. Por un lado, en un grado décimo, quería, por ejemplo, desarrollar ciertas competencias a la luz del tema de la literatura renacentista. Es común que en los textos guías que se suelen utilizar o incluso en las aulas, como se suele implementar, se hagan preguntas como, bueno, ¿qué es la literatura renacentista? Nombre de tantos autores, en fin, sobre cosas que de hecho no se han llevado a la práctica, ¿cierto? Se le pregunta a los estudiantes sobre autores que no han leído, o sobre hechos o datos históricos que realmente no han comprendido a profundidad. En ese sentido, la evaluación partía de que de hecho en el aula
cogimos un texto de tipo, bueno, más de un texto renacentista, donde se veía la diferencia entre ese y el medieval, el cual ya se había visto pues algunos ejemplos de textos medievales en la anterior unidad. Y en esta unidad, pues precisamente al analizar textos renacentistas que muestran ese choque, lograsen identificar eso. Por lo mismo, por ejemplo, al sugerir un examen escrito donde le facilite el último capítulo del Quijote a los estudiantes y les solicitase que seleccionaran al menos 3 citas o pasajes donde se identificase esas 3 características, o bueno, al menos 3 características del movimiento literario, si es más mejor, y 3 hechos históricos que permitieran explicar ese cambio de paradigma que allí se estaba gestando, pues los estudiantes se vieron en su momento un poco consternados en gran medida, porque de hecho en muchas de mis evaluaciones, si no es que en todas, yo permito que pues, los exámenes sean a cuaderno abierto y guía abierta, incluso puedan tener los celulares y toda la información a la mano, precisamente porque lo que se está evaluando no es que memorice o retenga información, sino que precisamente logre articularla para hacer una construcción propia, una interpretación propia y de hecho crítica del texto, internamente en toda su estructura, pero también pues con lo que está detrás del texto, ¿cierto? Una lectura tras las líneas. Esto permitió precisamente evaluar varias cosas, por ejemplo, la comprensión lectora en nivel crítico, dado que se estaba haciendo una lectura metasemántica, es decir, se estaba yendo más allá del texto, precisamente porque se permitía articular texto y contexto. En gran medida también eso permitía un poco desarrollar algo del pensamiento histórico al tener en cuenta el texto literario como una fuente histórica precisamente, y además una articulación precisamente entre eso con el movimiento literario al que pertenecía. También argumentación precisamente pues porque el estudiante tenía que explicar por qué veía lo que veía en esas citas y cómo es que lo estaba articulando. Todo ello permitía además que, o al menos así lo veo, se construyese un aprendizaje más significativo, precisamente porque se está transformando la información que se está recibiendo para hacer una construcción propia que a la larga se espera pues que al menos en una memoria a largo plazo, ¿cierto? Que eso además les permita a futuro aplicarlo, y de hecho en la misma evaluación ya se está aplicando, ¿cierto? No solamente tener el dato, sino qué hago yo a partir de él. De igual manera, otro ejemplo que puedo ofrecer es una evaluación que realizo en diferentes grados, de hecho, de sexto a undécimo, sobre el uso de la tildes, por ejemplo. Siendo un tema tan tabú y tan complejo como suele ser para muchos, es muy común que se hagan preguntas, de nuevo, de contenido, como diga que es una tilde, diga que es una tilde acrítica, hágame el listado de tildes de acrítica, ¿cierto? O una de las columnas, llene los espacios vacíos. Pero pocas veces se evidencia si realmente sabe aplicarlo, porque muchas veces son solamente frases sueltas o no hay que construir o dar sentido a lo que realmente puede servir el uso de las tildes, sino que sencillamente es algún asunto memorístico. Quizás se entiende lo que sea la tilde, la acentuación, pero no se comprende realmente su utilidad y su funcionalidad. En ese sentido, por ejemplo, al yo proponer un texto donde le quito todas las tildes, ¿cierto? Un texto literario acorde precisamente al movimiento literario para pues, articular precisamente a esas otras competencias comunicativas, y solicitarle al estudiante que, por ejemplo, asigne de diferentes colores cada uno de esos usos de la tilde, realmente puedo saber yo si realmente comprende y aplica eso que ya sabe sobre las tildes, dado que ya no necesariamente pues es que me va a dar una definición de una tilde y cualquier ejemplo de una palabra suelta sobre cómo se tilda, sino que en la práctica va a ir viendo no solamente cómo se aplica, sino que va a estar guiado precisamente por el texto que está leyendo. O sea, va a ver casi que con el ejemplo como un autor, un literato, ¿cierto?, ha utilizado esas tildes, y lo que le estaré pidiendo yo es que coloree la tilde precisamente acorde a ese uso. En ese sentido, además, a cada uno de los usos de las tildes yo le estoy facilitando, además de eso, de la instrucción, ¿cierto?, que corresponde cada uno de esos usos, cuando se utilizan esas tildes y qué significa cada uno de esos usos, precisamente pues porque lo que necesitamos es evaluar si sabe aplicarlo, no si se sabe las normas de memoria, que eso pues actualmente es
inoperante. De ello puedo concluir algo de esos dos ejemplos. El primero es que la evaluación no se restringe a un simple hecho o ejercicio que se enfoque en resultados o en desembolsar contenidos, sino que pues de hecho debería acercarse a mirar procesos y que por lo mismo, y ese sería el segundo aspecto, contrario a lo que se piensa, la evaluación exige una gran planeación, una claridad disciplinaria y didáctica, mayor rigor y exigencia a la hora de proponer actividades y que por lo mismo exigen del maestro o el docente o el instructor que se prepare primero en el campo de la didáctica de las ciencias, pues para tener criterios bien fundamentados acerca de cómo se evalúan esos procesos, pero además un mayor compromiso acerca de el tipo de estrategias que se implementen para que realmente evalúe lo que se pretende evaluar. Por lo mismo, una mayor claridad por parte del docente acerca de qué es lo que espera evaluar y que se comprometa con ello, porque muchas veces también tenemos la idea de evaluar algo y pues no somos coherentes entre lo que decimos y hacemos. Esa es la mayor conclusión que puedo sacar y pues lo quisiera dejar con ustedes como reflexión final. A partir de ello quisiera escucharlos, estimados oyentes, en un futuro espacio que desean compartir con nosotros para compartirnos cuáles han sido las experiencias que han tenido acerca de la evaluación que hacen en el aula y por lo mismo cómo conciben una evaluación ideal o al menos cuál sería una evaluación que cumpla con las expectativas que ustedes tienen.